Buenas tardes, pueblo de Dios. Le doy gracias al Señor por este grande privilegio de poder compartir con ustedes una palabra. Yo sé que es necesario ser sustentados a través de su palabra para que nosotros podamos seguir caminando y poder llegar un día hasta su presencia. El Señor me hablaba a mi vida en estos días y siempre, desde que yo empecé en el camino del Señor, no nada más en estos tiempos de aflicción y de angustia que estamos viviendo, sino es necesario que siempre nosotros estemos esperando o buscando que Dios nos hable a nuestras vidas. Yo veía un versículo que me llamó mucho la atención. Es Hebreos 4, 15 y 16. Y ahorita oramos, hermanos. ¿Sí lo vas a poner? No está prendida. Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos revele a través de su palabra todas las cosas que Él quiere para nuestras vidas, de la manera que Él quiere que actuemos, de la manera que Él quiera que nosotros nos comportemos ante las circunstancias. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, amado Dios, venimos delante de su presencia, suplicándole, bendito Padre, que sea usted el que nos revele a través de su Espíritu Santo esta palabra que usted nos ha enviado para sustentar y fortalecer nuestro espíritu. Yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que en cada uno de los hogares de mis hermanas, las cuales han dispuesto su corazón para ser ministradas a través de su palabra, que sea usted el que les revele a través de su Espíritu Santo. En este momento yo declaro que es usted con nosotras, con nosotros, con todos y cada uno de los que estamos dispuestos a obedecerle. Hoy yo le pido una vez más que sea usted con nosotros. Espíritu Santo, te necesitamos en este momento, porque yo sé que solamente a través de ti podemos entender y escuchar esta bendita palabra. Yo te pido, Señor, que así, Señor, como estuviste con nuestros ancestros, así estés con nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de ese sumo sacerdote que has puesto en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo veía, amadas hermanas, que dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Es triste ver ahora que desgraciadamente el convivir con nuestros seres queridos nos ha llevado a ver verdaderamente en qué cosas estamos flaqueando. Hay tantas cosas en las que nosotros nos habíamos acostumbrado a vivir que desgraciadamente nosotras no apercibíamos todas esas cosas que nos llevaban a caer o nos llevaban a comportarnos en una manera desagradable al Señor. Pero es precisamente con este trato con nuestros seres queridos en el cual Dios ha permitido en el que estemos, es cuando nos hemos dado cuenta que verdaderamente hay muchas cosas que nosotros debemos de quitar. Pero que nosotros no nos debemos de preocupar, porque si nosotros estamos conscientes que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros y que Él nos puede ayudar, porque sabe Él que nosotros vamos a ser tentados al igual que Él, pero Él no cayó en pecado. Entonces Él va a permitir que nosotros, aunque caigamos en pecado, nosotros nos podamos levantar. Y que nosotras podamos seguir adelante, instruyendo y bendiciendo a nuestros seres queridos con nuestra manera de ser.
porque en estos tiempos, como les decía en otro estudio, en la cantidad de estudios que se han compartido, que desgraciadamente el estar conviviendo con nuestra familia nos ha llevado a tener diferencias, a que se hagan problemas en los cuales nosotros nos estamos dando cuenta que a veces es insoportable estar en nuestros hogares. Y es precisamente donde nosotros debemos de estar. Porque cuando nosotros hacemos un hogar, un matrimonio o formamos parte de una familia, es un compromiso de parte de nosotros el que nosotros podamos escudriñar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser, para quitar todas esas flaquezas que nos llevan a lastimar a nuestros seres queridos. Es con ellos con los que Dios nos demanda una unificación en un mismo espíritu. Es con ellos con los que nosotros debemos de tratar de quitar todo aquello que esté estorbando para esa unidad. Entonces yo veía esta cita y a mí me llamaba la atención que dice en el 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es necesario hallar gracia delante de Dios para que Él nos pueda ayudar oportunamente. Porque por eso a veces retardan las promesas, retardan las respuestas. No es oportuna la respuesta porque nosotros no hemos hallado gracia delante de Dios. Y yo veía que hay tantas cosas de qué hablar de mujeres que hallaron y recibieron gracia. Y hallaron gracia delante de Dios. Y de las hazañas que hicieron para poder recibir la bendición de Dios. Nosotras sabemos y hemos escudriñado que es necesario que nosotros caminemos en ese camino de santidad que Dios nos ha demandado, porque nosotros fuimos llamados a santidad. Entonces, de santidad a veces la hemos confundido. Hemos confundido la santidad con aislarnos del mundo y no ayudar a los que verdaderamente nos necesitan o no darles fruto a los que verdaderamente les debemos de dar fruto. Es fácil darle un fruto de bondad, de amor, de templanza a gente extraña porque no nos conocen. Pero precisamente con los que vivimos diario, con los que convivimos diario, es con los que Dios nos demanda que nosotros debemos de darles un fruto agradable. Entonces, para eso nosotros tenemos que hallar gracia delante del Señor, para que nosotros recibamos oportunamente la ayuda cuando viene una debilidad, cuando viene un cansancio, cuando vienen problemas, cuando vienen circunstancias en las cuales nosotros nos podemos desesperar, nos podemos sentir impotentes y actuar en una manera negativa. Entonces yo veía que es necesario hallar gracia. Y yo veía que el primero que halló gracia delante del Señor fue Jesucristo. Entonces Él dice que Él vino a enseñarnos una manera de vivir. Y conforme nosotros aprendamos la manera de conducirse de Jesucristo en esta tierra, nosotros vamos a aprender a hallar gracia delante de Dios. Y una de las principales gracias que halló Jesucristo fue en la obediencia. Y vamos a Mateo 3:13. Por favor, acompáñenme a Mateo 3:13. Y dice la bendita palabra: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí que los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre de él. Y he aquí que se oyó una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, cuando nosotros entramos a una obediencia, como lo hizo Jesucristo, nosotros vamos a hallar gracia delante de Dios y vamos a poder ver los cielos abiertos, pero solamente obedeciendo al Señor en todas las cosas que se nos demanda.
a un nivel de sociedad, a un nivel de familia, a un nivel de esposas, a un nivel de hija, a un nivel de madre. En todas esas áreas, en todas esas áreas que Dios nos ha puesto, en todas esas áreas nosotros tenemos que aprender a dar fruto. Aprender a llevar nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones con gozo y con amor. Porque hay veces que las circunstancias, las cosas que se mueven dentro de nuestro hogar nos impiden. Aquí había un impedimento para que Jesús obrara de acuerdo a como el Señor lo había decretado. El Señor había mandado a Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento y también a bautizar a la gente. Entonces él decía, yo no puedo bautizarse, yo necesito ser bautizado por ti. Y ahí era el primer tropiezo, lo querían desviar del propósito. Él vino a cumplir la voluntad de Dios y él lo sabía. Por eso cuando en Filipenses 2, en Filipenses 2 dice él que él se despojó de su deidad. Él se tenía que despojar de ser Dios para ponerse en una condición humana para poder obedecer lo que se le demandaba. Entonces nosotros nos tenemos que bajar a un nivel humilde para poder obedecer las cosas del Señor. Si nosotros no tenemos humildad, no vamos a poder hallar gracia de Dios. Ya no vamos a poder hallar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a ser humildes y no vamos a obedecer ni a nuestras autoridades, no vamos a someternos ni a nuestros esposos, no vamos a someternos al gobierno, a lo que nos demanda la obediencia, tan solo ahorita que nos demandan a que nosotros tenemos que obedecer y cubrirnos, tenemos que obedecer y lavarnos las manos, tenemos que obedecer. Y nosotros podemos hacer alarde de fe y decir, ¿yo por qué voy a obedecer? Pero no sabemos que tras la obediencia viene la bendición. Y aunque sean cosas y reglas del mundo, nosotros nos tenemos que someter porque estamos viviendo en el mundo, aunque no pertenecemos al mundo. Pero el que nosotros podamos entender nuestra condición a un nivel sociedad nos va a llevar a obedecer las reglas de la sociedad, las reglas que son del país, las reglas en las cuales si nosotros obedecemos vamos a obtener una bendición. Yo veía que Jesús, él obedeció, aunque a lo mejor él era más grande, pero decía, yo me tengo que hacer humilde y sujetarme a alguien, al quien Dios ha decretado. Entonces nosotros con humildad al obedecer vamos a nosotros a poder hallar gracia delante de Dios y vamos a poder nosotros a recibir una ayuda oportuna. Jesús dice que se abrieron la ventana de los cielos y pudo recibir un elogio de parte de Dios. Y así como Jesús recibió un elogio y agradó a Dios, hubo muchas mujeres que están escritas en la Biblia y que al obedecer, al someterse, al sujetarse, al hacer la voluntad de Dios, pudieron arrancar de los labios del Señor un piropo, un halago, algo así como recibió Jesús. Él dijo, este es mi hijo amado en el cual hallo complacencia. Nosotros podemos complacer a Dios cuando nosotros cumplimos con lo que se nos demanda. Entonces es necesario. Yo sé que muchas de nosotras sabemos lo que nos corresponde, pero dice su bendita palabra que hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le puede contar por pecado. Pero si nosotros lo hacemos, no, nos puede contar por justicia. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a obedecer la voz de Dios, que nosotros aprendamos a saber cuáles son nuestras obligaciones, pero también cuáles son nuestras responsabilidades, porque una cosa son obligaciones y otra cosa son responsabilidades. Entonces a veces la responsabilidad nos puede hacer volver atrás, porque no cumplimos con nuestra responsabilidad en un tiempo oportuno. Y yo veía en Lot, en Génesis, que dice que este Lot, cuando salieron de Sodoma y de Gomorra, dice que los ángeles lo apresuraban.
Y dice que lo andaleaban porque era necesario, pero yo veía en un versículo que dice, apresura, ¿a quién tienes más? Tienes a tus hijos, tienes a tus yernos, tienes a tus hijas. Dice, apresúralos para que salgamos. Entonces yo veía que se ha hablado tanto de que pues su esposa se volvió atrás por las cosas que dejaba, porque pues todavía la traían las cosas del mundo, pero yo veía aquí en Génesis 1, en el 5, hijo. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí que ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitadme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Entonces ellos dijeron, hazte a un lado, y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos, y acometieron contra Lot. Y estaban a punto de romper la puerta, pero los hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Pero vemos en el 19:11 que dice, y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los 2 hombres le dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Pero yo no había visto que decía a tus hijos. Entonces ahora puedo entender que las cosas que nosotros, las responsabilidades que no cumplimos con nuestros hijos, nos pueden llevar a volvernos atrás, a volvernos al mundo, a consecuentarnos, a soportar pecado que ya no debemos de qué soportar, porque no supimos llevar a cabo una responsabilidad. Entonces, como no supimos llevar a cabo una responsabilidad, nosotros nos podemos volver atrás como la mujer de Lot. Esa mujer sabía que había dejado unos hijos, que esos hijos se habían quedado en el mundo. Entonces, en lugar de hallar un halago, en lugar de recibir la bendición que Dios tenía preparada para ellos, al rescatarlos del mundo, al rescatarlos de Sodoma y de Gomorra, que eran unas ciudades que se habían corrompido, no pudo recibir esa bendición, porque se acordó que su responsabilidad no la había llevado a cabo y que se habían quedado unos hijos atrás. Entonces a veces no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos con las responsabilidades que nosotros debemos de cumplir. Vemos que Jesús sabía que tenía que obedecer, aunque a esto le conllevara hacerse menos. A veces nosotros es nuestro deber y nuestra responsabilidad, a veces hacernos menos para poder recibir una bendición, para poder hallar gracia delante de Dios y para poder recibir un socorro, una ayuda oportuna, hermanas. Hermanos que estamos en nuestros hogares escuchando la palabra, es necesaria la obediencia, es necesaria cumplir con nuestras responsabilidades. Pero ahora vamos a ver a mujeres que se habla en la palabra del Señor, que pudieron sacarle un halago, una palabra de bendición de los labios de mi Señor. Y yo veía en Mateo 15, del 15-21, dice, y saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras de nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahorita nos vamos a detener tantito ahí. Entonces, el primer obstáculo con el que ella se tropezó fue con la ofensa. Fue con la crítica, porque decían: mejor atiéndela, porque mírala qué de voces está dando. A veces cuando nosotros tenemos una aflicción, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos que clamarle al Señor. Se hablaba y nos decía nuestro pastor que son tiempos de clamores y de orar por todos. Entonces es necesario que nosotros levantemos clamor. Dice que tenía una hija que estaba endemoniada, pero la tenía en su casa. Y es dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, donde se van a manifestar las cosas que están opresionando. Ahí ahorita Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos apercibir las cosas que se están moviendo dentro de nuestros hogares. Ella sabía que tenía una hija que estaba endemoniada y sabía que era necesario que recibiera libertad. Entonces a ella no le importaba que la cuestionaran, que la juzgaran, que se burlaran, que los cansara, que los fastidiara. Porque cuántas veces cuando nosotros estamos quejándonos de las cosas que se viven dentro de nuestros hogares, la gente se fastidia porque dice: está siempre con lo mismo. Pero no es necesario, tenemos que saber a quién recurrimos y a dónde recurrir, hermanos. Entonces yo veía que ella estaba percatándose de lo que se estaba moviendo dentro de su casa. Y yo hoy le doy gracias a Dios porque este convivir diario con nuestros seres queridos nos lleva a ver lo que se está moviendo dentro de nuestros hogares. Entonces yo sé que es una grande bendición de parte de Dios. Esto de la pandemia, eso es aparte, hermanos. Debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo. Debemos de tomar lo bueno. ¿Qué vamos a sacar de bueno? Vamos a sacar de bueno que el Señor nos está dando la oportunidad, como a esa mujer, de poder vislumbrar lo que se estaba moviendo dentro de casa. Estaba moviéndose un espíritu que estaba afligiendo, que estaba opresionando, que estaba destruyendo a uno de sus hijos. A veces nosotros estamos viendo que nuestros hijos están siendo opresionados, están siendo cautivados, están siendo encarcelados, están siendo destruidos por un género y no hacemos nada. Ella fue y aunque recibió ofensa, aunque recibió crítica, no le importó. Ella quería recibir un favor. Entonces, ella dice que el primer obstáculo con el que ella se atravesó fue con el fastidio de los que estaban siguiendo a Jesús. Entonces a veces nosotros por ver fastidio en la gente, nosotros ya no insistimos, tenemos que insistir, tenemos que buscar una solución. Entonces vemos en el 28, entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y tu hija quedó sana, y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, aunque tú hables, aunque tú grites y aunque tú digas, ¿sí?, que no te canse el estar clamando por tus seres queridos. Yo veía que después se encontró con la ofensa, porque Jesús la llamó perrilla. Y aún así ella se aferró. Y eso ocasionó que Jesús le soltaron un halago, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Cuando nosotros hallamos gracia delante de Dios, todo lo que nosotros declaremos, todo lo que nosotros pidamos con nuestra boca, dice: que te suceda como deseas. Entonces nosotros tenemos que declarar lo que deseemos para nuestros seres queridos. Porque entonces vamos a hallar gracia delante de Dios. Y dice que Él le dijo: oh mujer, qué grande es tu fe. Que el Señor se quede impactado con nuestra fe.
El Señor nos dice, no te pido tanto, dice, aunque sea con como el tamaño de un grano de mostaza que sea tu fe. Porque a veces no recibimos, porque el cansancio, las ofensas, las burlas nos hacen desistir de seguir insistiendo. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que declarar, tenemos que hablar para que en nuestros hogares, en nuestras casas haya libertad. Yo veía aquí unos puntos y yo apuntaba que la mujer cananea, Jesús le reconoce y le alaba, porque Él le dijo, grande es tu fe. La liberación de tu casa está en tu boca. De tus hijos está de la liberación de tus hijos está en cómo tú hablas. Porque a veces el cansancio, el fastidio, el que les hablemos y les digamos las cosas, nos lleva a soltar maldición y no bendición. A lo mejor usted me puede decir, es que yo no maldigo a mis hijos. Pero a lo mejor le dice, tú nunca vas a cambiar. Siempre es lo mismo contigo. Entonces siempre va a ser lo mismo con él porque tú lo estás decretando. Él no va a cambiar porque tú le dices, nunca cambias. Entonces aquí vemos que Jesús le dijo, de la manera que tú hables va a ser hecho, de la manera que tú desees va a ser hecho, de la manera que tú lo digas va a ser hecho. Entonces ahora procuremos hablar las cosas que deseamos, las que anhelamos, no las que están opresionando, las que están veniendo a opresionar a nuestros hijos. Si les conocemos una flaqueza, una debilidad, hermanos, estemos conscientes que Dios va a obrar cuando hallemos gracia delante de Él. Estemos conscientes. Yo tomé la palabra del domingo y decía, vamos a regresar a la iglesia, pero no vamos a regresar solos. Todos esos seres queridos que tú quieres que regresen contigo, van a regresar. Ese hijo que no quiere saber de la escritura, va a regresar contigo para alabarle con panderos, con flautas, para adorar y alabar al Señor. Esos parientes tuyos que nada más te han criticado y te han juzgado por tu manera de ser. Mira, hermanos, si tú caminas en fe, si tú caminas en obediencia, si tú caminas conforme al orden de Dios, si tú eres humilde y recibes la palabra, todas esas personas que no quieren caminar van a regresar contigo. Van a regresar contigo para darle honra y gloria a Dios. A mí qué tristeza me da cuando dan un testimonio y dicen, yo quiero testificar que el Señor sanó a mi esposo, y tu esposo no va contigo ni siquiera para dar gracias. Dices, yo le doy gracias a Dios porque mi hijo hizo el examen y está en la universidad, y qué tristeza me da que solamente tú testificas y tu hijo, el que recibió el favor, no va contigo. Tenemos que hallar gracia delante de Dios y tenemos que sacarle esos halagos de la boca de mi Señor. Tenemos nosotros que actuar en una manera en la cual agrademos a Dios. Entonces yo veía una belleza inteligente. Entonces yo veía en Abigail, en 1 Samuel 25, 32 y 35, del 32 al 35. Aquí se habla de Abigail. Todos sabemos y conocemos a Abigail. Y todos sabemos que fue una mujer, una esposa, que pese a tener un marido necio, que pese a estar viviendo y sujeta a un hombre que era orgulloso, que era iracundo, que a lo mejor no se merecía esa mujer, no se merecía ese pueblo, esos hijos, esa bendición, porque dice David que él le procuraba sus tierras, le procuraba la bendición. Y dice que aún así él dice, ¿quién es ese David? Y muchas veces nuestros seres queridos o nosotros mismos, aún recibiendo la bendición de Dios, no reconocemos de quién viene la bendición. Y podemos ser necios como ese Nabal, porque él fue necio. Él fue un hombre necio, como lo dice lo que significa su nombre.
Pero aún así esta mujer, aunque era bella, no se enalteció, aunque ella era una mujer prudente, una mujer humilde, no se enaltecía y no se enorgullecía. Y ella pudo actuar en el momento adecuado, porque sabía que había un decreto de muerte. Decía el pastor que nosotras como mujeres podemos anular decretos de muerte. Y es verdad, con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra oportuna intervención podemos anular decretos de muerte. Y no nada más lo vemos en Abigail, lo vemos en la esposa de Moisés, que también ella obrando oportunamente, el Señor esperaba a Moisés para matarlo, pero cuando ella obró, cuando ella actuó, cuando ella levantó y hizo sacrificio y hizo un altar y sacrificó y cortó el prepucio de su niño, cuando circuncidó a su hijo, ella pudo hallar gracia y ella pudo librar a su esposo de ese decreto de muerte. Entonces yo veía que aquí Abigail, ella no se quejaba por tener ese marido. Ella permanecía ahí porque sabía que su responsabilidad era hacer esa ayuda idónea y actuar en el momento preciso. Entonces ella sabía lo que tenía que hacer. Entonces vemos en el 32 que dice: entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacer mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un solo varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Una vez más, hermanos, el Señor escucha las peticiones. El Señor escucha los ruegos. El Señor nos da paz, porque a ella no nada más anuló un decreto de muerte, sino le ministró paz a su vida. Le dice: sube en paz a tu casa. Y es en la casa donde debe de haber paz. Ella recibió la paz cuando ella intervino, cuando ella fue y tuvo un encuentro con David. Sabemos que David es figura de Cristo. Cuando nosotros perseveramos en los encuentros con nuestro Señor, vamos a recibir esa bendición tan grande, que es de anular decretos de muerte, y vamos a poder recibir la paz para que inunde nuestros hogares. Ella fue lo que recibió. Ella recibió y anuló decretos de muerte, y recibió paz para con ella y para con los suyos. Eso es lo que nosotros vamos a recibir, pero ella llevó una ofrenda. Entonces, otro de los puntos es llevar una ofrenda al Señor. Cuando tú presentas una ofrenda, cuando tú te desprendes y presentas una ofrenda al Señor, ¿sí? Yo no te estoy hablando monetariamente. Nosotros podemos ser esa ofrenda, un aroma grato a Dios. Podemos ofrendar nuestra vida al Señor en una vida de consagración. Yo veía lo que decía Isaías 35:7. Estamos ahí, hermanas, y dice 7, del 7 al 8. Bueno, sí. Isaías 35:7 dice: la tierra abrasada se convirtió en laguna, y el secadal en manantiales de aguas, y en las guaridas de chacales su lugar de descanso. En las guaridas de chacales su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos, y ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Entonces yo veía que estamos viviendo una situación abrasadora, como dice ahí, ¿sí?
Pero para esas situaciones y circunstancias, el Señor nos va a dar manantiales para refrescarnos. Pero yo veía que en ese desierto que se está viviendo en estos tiempos, Él va a trazar una calzada. Él va a poner un camino para que no nos extraviemos. Él va a poner un camino de santidad. Pero el inmundo no va a caminar por eso, por ese camino. Y yo veía lo que dice la Escritura, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese camino es el que nosotros debemos de caminar en estos desiertos. Es en ese camino. Y nosotros vamos a salir victoriosos. Nosotros vamos a poder estar tranquilos y confiados, porque dice que en donde fue guarida de chacales, vamos a tener un hogar de reposo. ¿Cuántas cosas no se movieron dentro de nuestros hogares? Pero Dios ya no quiere que vivas ahí, en una casa de chacales. Él quiere que vivas en una casa de descanso, de reposo, que tengas reposo en tu casa. Es necesario que nosotros caminemos en santidad, hermanas. Nosotros podemos ver que Abigail, ella sabía que su pueblo iba a ser destruido. Y ella se afligía porque decía, no por uno que no quiera caminar, los demás se van a perder. Entonces nosotros debemos de estar conscientes que no porque unos no quieran saber del Señor, unos no quieran entender o caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, los demás se vayan a perder. Ella no le importó, ella sabía que ella no había hecho lo malo, ella sabía que no había pecado, ella sabía que era hermosa, pero eso no la enalteció, esa no la hizo soberbia, altiva. Ella sabía que se tenía que presentar delante del rey, se tenía que presentar con una actitud humilde. Entonces ella se presentó y pudo rescatar a todo su pueblo. Ella se apartó, ella no se contaminó. El convivir con un hombre necio, un hombre aferrado, un hombre grosero, porque otras versiones dicen que era grosero, pero esa no lo contaminó a ella. A veces nosotros nos comportamos erróneamente y decimos, pero es que me hicieron, es que me dijeron, y nosotros justificamos nuestra manera de ser. No, hermanas, no tenemos que justificarnos, hermanos, no nos justifiquemos. Nosotros tenemos que actuar como Jesús actuó en esta tierra. Entonces yo veía que Jesús le dijo, ¿sí? Estamos ahí, regresamos a 2 de Samuel, ¿sí? Y dice, entonces recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tus peticiones. Cuando nosotros actuamos correctamente, el Señor te va a escuchar y el Señor te va a conceder todas tus peticiones. Pero es necesario que nosotros caminemos en ese camino de santidad. Que nosotros no seamos altivas, que la belleza que Dios nos está, con la cual nos está ataviando a través de su palabra, no nos enaltezca, porque eso no nos va a conducir a la casa del Señor. En esa altivez nos podemos perder. Entonces yo veía también que es necesario. Yo veía que decía en 1 de Samuel también 25, 40 y 41, que este encuentro con el Señor vino a cambiarle la vida completamente a Abigail. Y dice, y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo, he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Mira qué bendición tan grande. Después de haber estado
al servicio de un hombre necio, de un hombre que a lo mejor no la merecía. Ahora estaba al servicio del Señor, al servicio del Rey. Ella no se enalteció porque la iba a tomar por esposa y hubiera dicho, yo voy a hacer y a deshacer. No, ella dijo, y ella se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo, he aquí vuestra sierva. Inmediatamente ella se puso al servicio del Rey. Y ella dice, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Todos aquellos que están en el camino de Dios, es nuestro deber que nosotros limpiemos su caminar con oración, con ruego. Que descalcemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a los siervos que conozcamos, a los servidores que conozcamos, los descalcemos del calzado del mundo y nosotros los calcemos con el apresto del Evangelio y de la paz. Es necesario que nosotros con oraciones limpiemos los pies de todos aquellos que todavía traen polvo del camino. Pero muchas veces en lugar de limpiarles sus pies los criticamos y los juzgamos. No, ella sabía que esto le había venido a cambiar la vida y ahora ella quería servir más y más para el Rey. Así nosotras, hermanas, el venir al camino del Señor y al conocimiento del Señor y al conocimiento de su palabra y al venir, Señor, y a ser nosotras candidatas a ser la esposa, la amada del Señor, nos lleve a servirle con amor. Ella se propuso en su corazón a ser servidora, a ser sierva. Nosotros tenemos que proponer a dar un servicio a Dios. Tenemos que servirle al Señor, que no nos importe lo que nos digan, que no nos importe si tenemos que aportar, porque dice que ella aportó. No nada más se fue y lo buscó, porque a veces nomás nos conformamos con ir y buscar. Ella no nada más se conformó con ir a buscar, sino ella ofreció una ofrenda. Ella dio una ofrenda al Señor. Dice en la Biblia que las mujeres sostienen el ministerio. Entonces nosotras tenemos que dar lo mejor de nosotras para el servicio de Dios. Ella dice, yo voy a lavar los pies, y en ese tiempo, imagínense, ellos usaban guarache y ellos andaban, era un calzado descubierto, era un calzado que llevaban, pues imagínense cuánto tiempo sin bañarse, sin asearse esos pies. Ella dice, a mí no me interesa, yo voy a dar un servicio a los siervos de mi Señor. Entonces nosotros fuimos llamadas también para servir, hermanas, para servir en tu casa, para servir en la iglesia, para servir a los tuyos, para servir a tu familia, para servir a tu esposo, para servir a la sociedad. Tenemos que aprender a ser siervas, a dar un servicio, a ser siervos, a dar un servicio. Y todo eso te va a conllevar a que el Señor te contemple para que seas la amada. Amén. Entonces, yo veía que también en Mateo 26, otra mujer, 26 del 6 al 13. Amén. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza. Y cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Ahí le vamos a dejar tantito. Dijo Jesús, buena obra ha hecho conmigo. ¿Qué obras has hecho para el Señor, para que el Señor se sienta orgulloso de tus obras?
¿Qué obras son las que estás haciendo que verdaderamente tú puedas sentir que has agradado a Dios? ¿Qué obras te ha llevado el Espíritu Santo a hacer para hallar gracia delante de Dios? Dice que ella rompió ese frasco de alabastro. Y yo te digo, en esos tiempos los frascos se hacían de unas piedras muy finas, el puro frasco, por eso eran tan caros los perfumes. Porque ese frasco ella lo adquirió, se habla y se dice que esta mujer era una mujer que no tenía una buena reputación. Pero aún en medio de su vida disipada, de su vida desordenada, ella sabía a quién quería agradar. Ella sabía a quién quería entregarle esas riquezas. Ella sabía que todo lo que a lo mejor malamente o negativamente había adquirido, al menos quería que sirviera para agradar a alguien. Entonces a veces nosotros hacemos cosas, pero jamás para agradar a Dios. Es el tiempo que hagamos las cosas, pero para agradar a Dios. Porque cuando nosotros vemos la condición humana de las personas, decimos, no hago esto porque esta persona no se lo merece. Cuestionamos a quién sí y a quién no. No hagamos por eso las cosas, hermanas. El Señor dice, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que esté evangelio, que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Fíjense nada más, el que nosotras o nosotros hagamos como pueblo del Señor obras para la obra del Señor, para el reino de Dios, para que el pueblo de Dios sea beneficiado, hermanas, para que nuestra familia esté beneficiada. De eso se va a hablar en todo el mundo. Va a quedar escrito. Pero a veces, ¿qué se habla de nosotros? ¿De nuestras buenas obras o de nuestras malas obras? Yo escuchaba de una persona y me daba tristeza de verdad, que decía una persona, es que no cambia, él siempre ha sido así y yo lo conozco por años. Me dio mucha tristeza, porque digo, qué tremendo que te conozcan, pero por tus obras negativas, porque no cambies, porque dejes en lugar de que des paz a los tuyos, te tengan temor, te tengan miedo. Qué tremendo es eso, que en lugar de que te tengan confianza, no se acerquen a ti, porque saben ellos que no puedes guardar un secreto, que no sabes hablar las cosas como tienen que ser. Qué tremendo que aún perteneciendo a un núcleo familiar seas desechado y seas vituperado por tus obras. Ella pudo estar, dice, donde quiera que se hable el evangelio se va a hablar de ella. Que donde quiera que se predique digan, yo conozco un hermano o una hermana que sí camina en el orden de Dios. Pero a veces, ¿qué se habla? A veces te dicen, y eso que eres cristiano, y eso que eres cristiana, tu propia familia te reprocha, tu propia familia te dice, y eso que conoces a Dios. ¿Qué obras te están viendo? ¿Qué obras estás mostrando? Hermanos, hermanas, es necesario hallar gracia delante de Dios. Es necesario porque, como decíamos al principio, en Hebreos, regresamos otra vez a la cita de Hebreos. Es necesario. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No nos justifiquemos por ser tentados. No nos justifiquemos porque nos hicieron o nos dijeron. No nos justifiquemos para estar permaneciendo en pecado. No, hermanos.
Es necesario que nosotros identifiquemos nuestras flaquezas. Y dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En estos tiempos necesitamos ayuda, hermanos, necesitamos ayuda. Y solamente esa ayuda no la puede dar el Señor, nadie más. Nadie más, esa ayuda tiene que venir del Señor. Entonces es necesario que nosotros quitemos toda flaqueza de nuestras vidas, toda debilidad, todo aquello que conlleva que nosotros no agrademos al Señor. Yo te pido, hermana, que unidas en una oración podamos decirle al Señor que estamos determinadas a identificar todo aquello que se está interponiendo para que nosotros podamos hallar gracia delante del Señor. Es necesario que seamos renovados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, para que nosotras podamos hallar gracia delante de Dios. Que así como dijo de esta mujer, grande es tu fe, Él pueda decir, grande es tu fe, que Él nos pueda decir que nuestra fe nos ayude a creer y a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. En esta tarde yo te pido, amado Dios, que tú puedas recibir y escuchar. Porque así como David le dijo a Abigail, he escuchado, hoy te puedo escuchar y recibe todo lo que tú deseas y lo que tú anhelas. Y vete con paz a tu hogar. Que el Señor pueda derramar esa paz en nuestros hogares, hermanos. Que el Señor nos permita vivir en paz. ¿Cuántos pleitos, cuántas cosas se ven en nuestras casas? ¿Cuántas cosas se están moviendo? ¿Cuántos hijos están siendo presionados? Como la de esa mujer que tenía a su hija, que la traía un demonio y la traía revolcándola, la traía opresionándola, la traía manipulándola y no la dejaba. Pero cuando tú vienes y clamas al Señor sin importarte que te escuchen, sin importarte como esa mujer que la escuchaban y le decían a Jesús, despídela porque nada más viene dando voces. Pero gracias a su perseverancia ella pudo recibir la libertad para su hija. Así tú que estás en tu casa, que no te importe que te escuchen, tú clámale al Señor por ese hijo, esa hija que está siendo presionada por un demonio. Ese pueblo que ya está determinado a ser aniquilado, o como esa mujer en la cual se habla en Samuel, que sus hijos habían sido muertos por causa de su descendencia, por causa de sus ancestros, por causa de Saúl, por ser descendientes de Saúl los habían matado, pero ella no se quedó con esos cuerpos a la vergüenza, expuestos a la vergüenza. Ella estuvo cuidándolos 6 meses, espantándole las aves, espantándole las fieras para que no los destruyeran y pudieran tener una honra, pudieran ser honrados esos cuerpos. No te canses, aunque veas situaciones en tu casa, tú sigue clamando, tú cuida, tú espanta, tú saca esas fieras que están destruyendo. Tenemos que aprender a arrebatar y a recibir la gracia de Dios, quitando las flaquezas de tu vida. ¿Cómo vamos a recibir si no somos honestos, no somos honestas en quitar las debilidades? ¿Cómo podemos recibir si no nos importan las obras negativas que hacemos? Hoy en el nombre de Jesús yo declaro y yo vengo decretando esa paz que sobrepasa todo entendimiento en todos y cada uno de nuestros hogares. Que ya no sean cuevas de chacales, que sean casas donde la paz de Jesucristo gobierne y reine en nuestros hogares. Que tú puedas dar esas obras dignas de arrepentimiento. Que se hable de ti en las esquinas, donde quiera que vayas.
Mira, hermana, hay veces que donde yo me paro se avergüenza el hombre fuerte y se aparta. Porque hay veces que donde he llegado con familiares y están tomando, ellos apartan sus cervezas, quitan su bebida y ya no toman más. A lo mejor después seguirán tomando, pero en esos momentos se avergüenzan. Que a tu llegada por el que vas, por el que llevas dentro, avergüence al enemigo y se aparte. Que podamos hallar gracia y misericordia de Dios, como dicen Hebreos. Que podamos hallar nosotros la misericordia, porque su misericordia es nueva cada mañana. Es necesario, hermanas, es necesario, pueblo de Dios, que nos levantemos y que juntamente, como un pueblo unido, podamos hacer descender al Espíritu Santo para que consuma todo aquello que no es agradable a Dios. Es necesario. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Entrégale todo lo que esté ahí. Yo vivo para toda flaqueza, ti, toda debilidad que no has podido sacar, entrégasela. No te avergüences, es el momento. Reconoce tus errores. Reconoce tus obras negativas. Y hoy te rindo mi ser. Ríndete al Señor. Mi corazón. Abigail se rindió ante el rey. Se postró. Ríndete ante el rey. Póstrate a Él. Vas a recibir misericordia. Vas a recibir paz para los tuyos. Vas a recibir libertad para tu casa, para los tuyos, para tu esposo, para tu pueblo, para tus hijos. Te doy mi corazón. Hoy yo te invito a que lo hagas. Yo vivo. Nada es imposible. A lo mejor en tu mente está cómo me voy a humillar. Pero no te humillas ante el hombre, te humillas ante el Señor. Dios, haz tu obra en mí. Él te va a dar fuerzas. Él te va a dar ese entendimiento y esa sabiduría para actuar adecuadamente. Y para que se hable de ti en todo lugar, así como esa mujer del frasco de alabastro. Él decretó que donde quiera se iba a hablar de ella, pero por su buena obra que había hecho con él. Dios, haz tu obra en mí. Ríndete. Ya no nos queda más que rendirnos. Ya no te canses. Al rendirte, cuando levantas tus manos, vas a recibir fuerzas. El que es humillado va a ser exaltado. Haz tu obra, Señor. Así díselo con todo tu corazón. Haz tu obra en mí, Señor. Que no sean obras que me avergüencen, que sean obras tuyas, Señor. Por favor, amado Padre, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tus finanzas, bendigo a tus hijos, bendigo tu simiente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, pueblo de Cristo.
Que Dios te bendiga y cumpla los anhelos de tu corazón. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto.